sáquenlos. Estos hombres no tienen la certificación que requerimos. Eso dijo con el portapapeles en la mano, con acento de Vancouver, con traje de campo que nunca había visto campo de verdad, señalando a un grupo de mineros mexicanos que llevaban décadas en esa mina. Lo dijo mirándolos con la misma cara que se pone para señalar equipo defectuoso. No personas, equipo. Entre esos mineros había un hombre de 63 años, moreno, con manos que parecían talladas en la misma piedra que llevaba décadas extrayendo, con un casco viejo que tenía una calcomanía de la Virgen de Guadalupe que su hijo le había puesto hace 22 años. El ingeniero canadiense lo miró y dijo algo más. Usted especialmente. Los hombres mayores son un riesgo operacional. No podemos permitir personal sin actualización técnica en nuestras instalaciones. Ese hombre había entrado a esa mina por primera vez a los 19 años. Había pasado 4 décadas en sus entrañas. Conocía cada túnel, cada veta, cada sonido que hace la roca antes de ceder. Y el ingeniero canadiense lo despachó en 10 segundos. 3 semanas después, cuando el derrumbe atrapó a 23 trabajadores a 600 metros bajo tierra, el ingeniero canadiense, con todos sus protocolos y toda su tecnología certificada, no sabía qué hacer, y tuvo que ir a buscar al hombre que había sacado de su propia mina. Lo que pasó en las siguientes 38 horas es algo que Coahuila no va a olvidar. Pero eso no es lo más fuerte. Lo más fuerte es lo que ese minero de 63 años cargaba en silencio desde hacía 20 años. Algo que nadie en esa mina sabía. Algo que cuando lo entiendas va a reescribir todo lo que ya sentiste. Guarda ese nombre. Beto. Don Beto Garza, 63 años, Nueva Rosita, Coahuila. Y lo que va a hacer en esas 38 horas con ese casco viejo y esa calcomanía de la Virgen va a demostrar algo que ningún protocolo canadiense puede certificar, que hay conocimiento que solo se aprende viviendo y muriendo. Primero necesitas saber exactamente lo que pasó el día que llegó la empresa, porque lo que pasó no fue un cambio de administración. Fue algo que los mineros de Nueva Rosita escucharon y que ninguno olvidó. La empresa se llamaba Northern Rock Mining, con sede en Vancouver, Canadá. Habían comprado la concesión de la mina Tres Hermanos 6 meses antes, una mina de carbón en Coahuila, que llevaba 40 años operando, que conocía a cada uno de sus trabajadores como se conoce la propia casa. El primer día que llegó el equipo directivo canadiense, convocaron a todos los mineros en el patio. El director de operaciones, un hombre llamado Craig Whitmore, 41 años, Vancouver, se paró frente a ellos con su portapapeles y su PowerPoint en una tablet que brillaba bajo el sol de Coahuila. Les dijo que Northern Rock tenía estándares internacionales, que esos estándares requerían certificaciones específicas que revisarían el perfil de cada trabajador, y que los que no cumplieran los requisitos serían reemplazados por personal certificado. Dicho así, reemplazados. Como si 40 años de trabajo en esa mina no certificaran nada. Cuando llegó el turno de revisar al grupo de mineros veteranos, Whitmore miró sus expedientes, miró sus edades, miró la falta de diplomas de instituciones internacionales, y dijo lo que dijo: sáquenlos. Estos hombres no tienen la certificación que requerimos. Don Beto Garza escuchó eso parado en la segunda fila, con su casco viejo, con la calcomanía de la Virgen, con esas manos. No dijo nada. Ninguno de los veteranos dijo nada, porque así son los hombres que llevan 4 décadas en una mina. No gastan palabras donde no sirven, solo trabajan y esperan, porque la mina siempre cobra, a su tiempo, a su manera, pero siempre cobra. Después de la reunión, Whitmore se acercó a Don Beto específicamente. Lo miró de arriba a abajo, miró sus manos, miró el casco, y le dijo lo segundo: usted especialmente, los hombres mayores son un riesgo operacional. ¿No podemos permitir personal sin actualización técnica en nuestras instalaciones? Don Beto lo miró, con esos ojos.
Los ojos de un hombre que ha visto cosas en esa mina que Whitmore no puede imaginar desde su oficina en Vancouver. No respondió. Se dio la vuelta y se fue, sin decir una sola palabra, porque así le enseñaron, porque los hombres como Don Beto no responden con palabras, responden con algo que vale más, con presencia, con el tiempo, con lo que saben hacer. Pero antes de contarte lo que pasó 3 semanas después, necesitas saber algo sobre esa mina que Whitmore nunca se molestó en aprender. La mina Tres Hermanos no era solo una concesión, era una historia. Una historia que Don Beto Garza cargaba en cada turno, en cada descenso, en cada metro de roca que conocía con los ojos cerrados. La mina Tres Hermanos se llama así por 3 hermanos de Nueva Rosita, que la abrieron en 1962. El abuelo de Don Beto fue uno de los primeros en bajar. Su padre también. Y Don Beto a los 19 años siguió la misma vereda que ellos. Porque en Nueva Rosita la mina no es un trabajo, es un apellido, es una herencia. Es el lugar donde los hombres de ciertas familias van porque sus padres fueron, porque sus abuelos fueron, porque así se hace en esa tierra. Don Beto aprendió la mina como otros aprenden un idioma, de oído, de cuerpo, escuchando la roca, aprendiendo qué sonido hace cuando va a ceder, qué humedad tiene el aire cuando hay gas, qué oscuridad tienen los túneles cuando algo no está bien. Su padre, don Heriberto, le enseñó todo eso, bajando juntos, con las lámparas en el casco, con las manos en la misma roca. Heriberto le decía: «La mina te habla, Beto. Tienes que aprender su idioma. Y los que aprenden su idioma salen. Los que no lo aprenden, se quedan». Don Beto aprendió ese idioma. Lo habló durante 4 décadas. Y el día que Whitmore lo sacó de la mina perdió a su mejor traductor, sin saber lo que perdía. 3 semanas después del día que sacaron a los veteranos, un martes a las 11:40 de la mañana, el sector 7 de la mina Tres Hermanos colapsó. No fue un aviso, no fue una grieta que se fue abriendo. Fue el tipo de colapso que los hombres que conocen la mina llaman el golpe sordo. El que no avisa, el que pasa de repente, como un puño que viene de adentro de la tierra. 23 trabajadores quedaron atrapados, a 600 metros de profundidad, en el sector 7, un sector que Don Beto conocía mejor que ningún otro. Porque el sector 7 tenía una historia que Whitmore nunca leyó en ningún expediente. Una historia que Don Beto cargaba desde hace 20 años. Pero eso todavía no lo sabe nadie. Todavía. Whitmore activó los protocolos de Northern Rock. 4 horas después, la perforación había colapsado el túnel adyacente. No habían avanzado, habían retrocedido. Los sensores canadienses leían la roca de Coahuila como si fuera la roca de Alberta, y no era lo mismo. Whitmore, parado frente a sus pantallas con sus protocolos y su tecnología certificada, tenía 23 hombres enterrados a 600 metros, y supo que tenía que hacer lo más difícil de su carrera. Fue el supervisor mexicano de turno, un hombre llamado Ramiro, quien dijo lo que había que decir. Lo dijo en voz baja, casi en secreto, porque decirlo en voz alta era admitir algo que Whitmore no quería admitir. Ramiro le dijo: «Hay alguien que conoce ese sector como nadie». Whitmore lo miró. «¿Quién?». Ramiro tardó. «Don Beto Garza». Whitmore no dijo nada por un momento, porque Whitmore sabía exactamente quién era Don Beto Garza. Era el hombre al que había señalado con el dedo 3 semanas antes. Era el riesgo operacional. Era el que no tenía certificación internacional. Era el que había sacado de su propia mina. Whitmore miró sus pantallas. Miró los 23 puntos rojos que representaban 23 hombres atrapados. Miró el reloj. Llevaban 6 horas sin avanzar. Y miró a Ramiro. ¿Dónde está? Don Beto estaba en su casa, en Nueva Rosita, sentado en el patio, con un café de olla que su esposa doña Petra le había puesto en la mano cuando llegó la noticia del derrumbe.
Porque en Nueva Rosita, cuando hay un derrumbe en la mina, todos lo saben al mismo tiempo. Porque Nueva Rosita es ese tipo de pueblo, donde lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Donde las paredes tienen oídos, y los oídos tienen corazón. Don Beto había escuchado la noticia. Se había quedado quieto, con el café en la mano, mirando la pared. Doña Petra lo miraba desde adentro de la cocina sin decir nada, porque Doña Petra conocía esa mirada. Era la misma de siempre. La mirada de un hombre que está calculando algo que no se calcula con números, que se calcula con años, con metros de roca, con el idioma que su padre le enseñó. Cuando Ramiro llegó a la casa, don Beto ya sabía por qué venía. Abrió la puerta antes de que tocara. ¿El sector 7? Preguntó don Beto. Ramiro asintió. Don Beto entró a la casa. Tomó su casco. El viejo, el de la calcomanía de la Virgen, le dijo algo a doña Petra que ella después repitió, que les contó a sus hijos, que sus hijos van a contar a los suyos. Le dijo: «Ahorita vengo, vieja, nada más. Ahorita vengo». Y salió. Si esta historia te está haciendo sentir algo, si sientes esa mezcla de rabia y orgullo que solo da México, suscríbete a este canal, porque lo que viene ahora es lo que nadie esperaba, ni Whitmore. Don Beto llegó a la mina a las 6 de la tarde, 7 horas después del derrumbe, con su casco, con sus herramientas, con 44 años de esa mina en los pies. Whitmore lo vio llegar y sintió algo que no había sentido en 10 años de carrera en minería internacional. Alivio. Alivio mezclado con algo más difícil de nombrar. La certeza de que había cometido un error. Un error que en ese momento tenía 23 personas atrapadas a 600 metros. Don Beto no saludó a Whitmore. No le dijo nada. Caminó directo a la entrada de la mina. Se paró. La miró, como se mira a alguien que llevas 40 años conociendo, y le habló, en voz baja, que Ramiro escuchó desde 3 metros, que después repitió exactamente. Don Beto le dijo a la mina: «Aquí estoy, dime dónde están». Lo que don Beto hizo en las siguientes horas es algo que los ingenieros de rescate que estaban ahí todavía no terminan de explicar, porque lo que hizo no está en ningún manual de rescate minero. No está en ninguna certificación internacional. No está en ningún protocolo de Northern Rock. Está en 44 años de bajar a esa mina. Está en el idioma que don Heriberto le enseñó. Está en las manos que Whitmore miró con desprecio. Don Beto entró al sector colapsado, solo, con su lámpara, con su casco. Fue tocando la roca, escuchando, con la misma atención con la que su padre le había enseñado a escuchar. Golpeaba la pared, escuchaba el eco, golpeaba más adelante, escuchaba diferente, no con los instrumentos de Whitmore, con las manos, con los oídos, con 44 años de conversación con esa roca. A los 40 minutos, don Beto salió. Fue directo al ingeniero de rescate. Le dijo: «El acceso principal está bloqueado, pero hay una galería secundaria, la del nivel 3. La que lleva al sector 7 por el lado norte. No aparece en sus mapas porque se cerró hace 30 años, pero sigue ahí, sigue transitable. Los llevamos por ahí». Whitmore miró sus mapas digitales. Sus mapas que Northern Rock había elaborado con tecnología satelital y sensores de última generación. La galería del nivel 3 no aparecía, no existía en sus sistemas. Le preguntó a don Beto cómo sabía que estaba ahí. Don Beto lo miró. «Porque la conozco desde que tenía 20 años. La caminé cientos de veces. Y los mapas no siempre saben lo que saben los hombres. Necesitas conocer a don Beto antes del momento que cambia todo. Pero antes necesitas saber algo». Whitmore nunca supo por qué don Beto conocía el sector 7 mejor que nadie. No lo preguntó, no le importó preguntar. Y lo que no sabía es lo que hace que esta historia duela de una manera que ningún protocolo puede medir. Roberto Garza Medina nació en Nueva Rosita, Coahuila. El tercer hijo de don Heriberto y doña Celia.
que creció entre el olor a carbón y el sonido de los picos, que desde niño supo que iba a bajar a la mina, no porque no tuviera opciones, porque esa era su tierra. Y así se entiende la tierra en Coahuila, no como propiedad, como responsabilidad. Don Beto entró a la Tres Hermanos a los 19 años, con su padre, con sus manos, con las ganas de aprender el idioma que don Heriberto le había prometido enseñar. Y don Heriberto cumplió. Lo llevó por cada túnel, le mostró cada veta, le enseñó cada sonido. Le dijo todo lo que sabía sobre esa mina, que era mucho, que era todo lo que don Heriberto era como hombre. Porque en Nueva Rosita los hombres como don Heriberto no tienen currículum. Tienen minas, tienen túneles, tienen décadas de roca en las manos. Y eso vale más que cualquier diploma. Don Beto aprendió todo lo que su padre le enseñó. Y aprendió más. Aprendió en el único lugar donde se aprende de verdad. Adentro. Con la luz de la lámpara. Con el silencio que no es silencio. Con el idioma de la roca que hablas y sabes escuchar. Don Beto se casó con Petra a los 25 años. Tuvieron 3 hijos. El mayor se llamaba Heriberto, como el abuelo. Aquí necesito que hagas una pausa, porque lo que viene ahora es lo que don Beto cargaba en silencio desde hace 20 años. Lo que explicaba por qué conocía el sector 7 mejor que nadie. Lo que nadie en esa mina sabía. Lo que Whitmore nunca se molestó en preguntar. Heriberto Garza tenía 24 años cuando entró a trabajar a la Tres Hermanos, siguiendo los pasos de su padre, como su padre había seguido los pasos del abuelo, como se hace en esas familias, como se ha hecho siempre. Heriberto tenía las manos de don Beto, y los ojos de doña Petra, y esa risa que llegaba antes que él, que se escuchaba desde el otro lado del patio, que hacía que los demás mineros lo buscaran para trabajar a su lado, porque así son los hombres que heredan la alegría junto con el oficio. Hace 20 años, un martes, en el sector 7, hubo un derrumbe, no tan grande como el de hoy, pero suficiente. Heriberto estaba dentro. Los rescatistas trabajaron 18 horas. Don Beto fue el primero en entrar cuando abrieron el acceso. El primero. Antes que nadie. Encontró a su hijo. No lo voy a contar cómo, porque hay cosas que no se cuentan, que solo se cargan. Que se cargan en silencio durante 20 años, en cada turno, en cada descenso, en cada metro de ese sector 7 que don Beto conoce palmo a palmo. No porque le guste, porque lo conoció buscando a su hijo, y porque desde ese día nunca dejó de bajar. Nunca. Porque don Beto decidió algo cuando perdió a Heriberto, que si alguien más se perdía en esa mina, él iba a saber cómo encontrarlo, que iba a conocer cada centímetro, cada salida, cada galería, cada camino que la roca deja cuando cierra uno, por Heriberto, para que ningún otro padre tuviera que encontrar lo que él encontró. Eso es lo que Whitmore sacó de la mina cuando lo señaló con el dedo. Eso es lo que Northern Rock perdió cuando dijo que los veteranos eran un riesgo operacional. 20 años de conocimiento comprado con el precio más alto que un hombre puede pagar. Don Beto entró a la galería secundaria del nivel 3 a las 8 de la noche. Con 2 mineros jóvenes que él mismo eligió. Con Ramiro. Con herramientas manuales. Sin la tecnología de Whitmore que había fallado. Sin los sensores que no sabían leer esa roca. Solo con lo que sabía. Con lo que su padre le enseñó. Con lo que 20 años de ir al sector 7 le habían dado. La galería estaba estrecha. En algunos puntos había que arrastrarse. Los mineros jóvenes miraban a don Beto para saber si seguir. Y don Beto avanzaba, sin dudar, sin consultar nada. Con la lámpara del casco alumbrando exactamente donde tenía que alumbrar. Como si hubiera caminado ese camino 1000 veces, porque lo había caminado 1000 veces. A las 9:43 de la noche, desde el otro lado de la roca, don Beto escuchó algo. Golpes, 3 golpes, pausa, 3 golpes. El código que los mineros usan desde antes de que existieran los radios.
El código que don Heriberto le enseñó. El mismo código. Don Beto puso la mano en la roca, sintió la vibración y respondió. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Del otro lado, 23 hombres que llevaban 11 horas atrapados en la oscuridad a 600 metros de profundidad, escucharon eso y supieron que alguien venía, que alguien los había encontrado, que alguien sabía dónde estaban. La extracción duró 16 horas. 16 horas en las que don Beto no salió. Se quedó adentro, coordinando, indicando a los equipos de superficie por dónde perforar, con el radio en la mano, con la mina en la cabeza, con Heriberto en el pecho. Whitmore estaba en superficie, siguiendo las indicaciones de un hombre de 63 años al que había llamado riesgo operacional 3 semanas antes, siguiendo cada instrucción, sin cuestionar ninguna, porque no tenía más opciones, porque la tecnología había fallado, porque los protocolos habían fallado, porque todo lo que Northern Rock había traído de Canadá no servía en Coahuila, y lo único que servía estaba adentro, con un casco viejo, con una calcomanía de la Virgen, con 44 años de esa mina, y con 20 años de dolor convertido en conocimiento. El primer minero salió a las 2 de la tarde del día siguiente, después el segundo, después el tercero, uno por uno, hasta que salieron los 23 vivos, sin una sola baja. Cuando el último minero salió al sol de Coahuila, la gente que esperaba afuera aplaudió, no porque alguien les dijera que aplaudieran, porque así son las cosas aquí, porque cuando alguien sale de donde no debería haber salido, México aplaude, sin protocolo, sin orden, solo porque es lo correcto. Don Beto salió el último, como siempre, como había salido toda su vida, el último en bajar, el último en subir, porque así le enseñaron. El jefe cuida a los suyos, y el jefe es el último en irse. Cuando salió, Ramiro lo abrazó. Los mineros jóvenes que habían bajado con él lo abrazaron. Don Beto los dejó abrazar, con esas manos que Whitmore había señalado con el dedo, que habían tocado la roca durante 38 horas sin parar, que sabían exactamente qué decirle a esa mina para que devolviera lo que se había llevado. Whitmore se acercó cuando la gente empezó a dispersarse, sin su portapapeles, sin su tablet, sin los protocolos de Northern Rock, solo él, con esa cara, la cara del hombre que cargó algo muy pesado y acaba de soltarlo. Se paró frente a don Beto. Don Beto lo miró, sin rabia, sin orgullo herido, con esa calma de siempre. Whitmore intentó decir algo, no pudo. El idioma le falló, no el inglés. Le falló el idioma que se necesita para decir ciertas cosas. El idioma que no se aprende en Vancouver, que no se aprende en ninguna universidad, que solo se aprende cuando la vida te enseña que te equivocaste de una manera que no tiene reversa. Don Beto lo vio intentarlo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Le puso la mano en el hombro, una sola vez, como se le pone la mano a alguien que necesita saber que no está solo. Y le dijo algo que Ramiro escuchó desde 2 metros, que le contó a doña Petra esa noche, que doña Petra les contó a sus hijos. Don Beto le dijo, la mina no distingue de dónde vienes. Lo que distingue es si la conoces o no. Usted no la conoce todavía, pero puede aprender. Whitmore lo miró y asintió, con los ojos brillantes, con la cara del hombre que acaba de recibir algo que no merecía, y que lo sabe. Lo que Whitmore hizo en las semanas siguientes es lo que nadie en Northern Rock esperaba. Pidió una reunión con los directivos de la empresa en Vancouver. Se sentó en esa sala y dijo algo que el director general después describió como la reunión más difícil que había tenido en 20 años. Whitmore dijo que el protocolo de Northern Rock había fallado, no por un error técnico, por un error de soberbia. Dijo que habían llegado a Coahuila creyendo que su conocimiento era superior, que su tecnología era suficiente, que los hombres que llevaban décadas en esa mina no tenían nada que enseñarles,
y que ese error casi cuesta 23 vidas. Dijo que iba a proponer algo. Que todos los ingenieros de Northern Rock que trabajaran en México completarían un programa de formación con los mineros veteranos. No para enseñarles, para aprender de ellos, para aprender el idioma de cada mina, que no se aprende en ningún aula, solo adentro, solo con los hombres que la conocen. Empezando por don Beto Garza. Don Beto volvió a la mina Tres Hermanos 2 semanas después, no como riesgo operacional, como consultor senior, con su casco viejo, con la calcomanía de la Virgen, con esas manos. El primer día que bajó de nuevo se paró en la entrada del sector 7, solo. Un momento, con la lámpara apagada, en la oscuridad, en silencio, escuchando, como siempre, como le enseñó don Heriberto. Y en ese silencio que no es silencio, don Beto le dijo algo a Heriberto, que nadie escuchó, que solo él y la mina y Heriberto sabían. Luego encendió la lámpara y entró a trabajar, como siempre, como toda su vida. Doña Petra no fue a la mina el día que sacaron a los 23. Se quedó en casa, con el café listo, con la comida caliente, con esa espera que las mujeres de los mineros conocen mejor que nadie. Cuando don Beto llegó a la casa, ella lo vio entrar desde la cocina. No dijo nada, lo dejó sentarse. Le puso el café, se sentó frente a él y lo miró. Con esos ojos, los ojos de 40 años de saber exactamente quién es ese hombre. Don Beto tomó el café, despacio, como tomaba todo. Luego levantó los ojos y le dijo a doña Petra algo que ella nunca olvidó. Vieja, hoy salieron los 23. Doña Petra asintió. Ya sé. Don Beto miró el café. Heriberto también hubiera salido, si alguien hubiera sabido el camino. Doña Petra no dijo nada. Le puso la mano en la mano. Esa mano callosa y fuerte y llena de 44 años de mina. Y la sostuvo, sin decir nada, porque no había nada que decir. Solo estaba, y estar era suficiente. Como siempre había sido suficiente. Como siempre va a ser suficiente. México no necesita que nadie le diga cuánto vale. México lo sabe. Lo sabe cada minero que baja a los 600 metros con el casco de la Virgen. Lo sabe cada padre que pierde algo en esa oscuridad y vuelve al día siguiente. Lo sabe cada mujer que espera con el café listo sin saber si el que espera va a volver. Lo sabe don Heriberto desde donde esté. Lo sabe Heriberto también. Y ahora lo sabe Craig Whitmore. No porque alguien le dio un discurso, no porque alguien lo convenció, sino porque la tierra de Coahuila le enseñó lo que ningún protocolo puede enseñar. Que hay conocimiento que no se certifica, se hereda, de padre a hijo, bajo tierra, en el idioma que solo ciertos hombres aprenden, y que cuando lo necesitas de verdad, cuando tu tecnología falla, cuando tus sensores no sirven, cuando tus mapas no muestran lo que hay, el único que sabe el camino es el hombre que perdió algo ahí adentro, y que volvió al día siguiente, y al otro, y a todos los que vinieron después, porque así le enseñaron, porque el conocimiento que se compra con dolor no se vende, se da. Cuando alguien lo necesita, sin pedir nada a cambio, sin esperar que te lo agradezcan, sin certificación internacional, solo con el casco viejo, con la calcomanía de la Virgen, con esas manos, con el idioma que la mina le enseñó, y con Heriberto en el pecho. Siempre con Heriberto en el pecho. Si llegaste hasta aquí, si sentiste algo que no puedes nombrar del todo, pero que reconoces, te pido una sola cosa, no te lo guardes. Mándaselo a ese hombre en tu vida que trabaja bajo tierra, que trabaja en el calor, que trabaja en la oscuridad, que hace el trabajo que nadie ve para que el mundo funcione. Mándaselo al Padre que nunca te dijo lo que cargaba, que fue y volvió, que siempre volvió. Déjame un comentario, dime qué sentiste. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Porque aquí contamos las historias que demuestran que México no necesita la aprobación de nadie. México se demuestra solo. Como don Beto, como don Heriberto,
como cada mexicano que hace su trabajo con dignidad, en silencio, sin esperar aplausos, bajo tierra o sobre ella, con el casco viejo, con la calcomanía de la Virgen y con todo lo que carga en el pecho. Dale al botón y activa la campana. Nos vemos en la próxima historia. Hay algo que los 23 mineros rescatados hicieron que nadie les pidió. Al día siguiente del rescate, cuando ya estaban en casa, cuando ya habían dormido, cuando ya habían abrazado a sus familias, los 23 fueron a la casa de Don Beto, uno por uno, no juntos, uno por uno, a horas distintas del día, sin ponerse de acuerdo, sin que nadie los organizara, simplemente fueron, y cada uno hizo lo mismo. Tocó la puerta, esperó a que abriera Don Beto o Doña Petra, y dijo algo. No todos lo mismo, cada uno con sus palabras, pero todos diciendo lo mismo. Gracias, no al rescate, no a la empresa, a Don Beto, al hombre, al padre que perdió a su hijo en ese mismo sector 7, y que volvió al día siguiente, y que siguió volviendo durante 20 años, para que si alguien más se perdía ahí adentro, él supiera el camino. El último en llegar fue el más joven de los 23, se llamaba Miguel. 24 años, el mismo que tenía Heriberto cuando murió. Miguel llegó a la casa de Don Beto al atardecer. Tocó la puerta. Don Beto abrió. Miguel lo miró y no dijo nada por un momento. No pudo, porque había cosas que ese muchacho de 24 años necesitaba decir y no sabía cómo. Hasta que las dijo. Le dijo: «Mi papá me dijo que usted perdió a su hijo en el sector 7». Don Beto asintió. Miguel continuó. Le dijo: «Yo quiero que sepa que estoy vivo porque usted sabía el camino, que voy a tener hijos algún día, y que cuando los tenga, les voy a contar sobre usted y sobre Heriberto, para que sepan que estamos aquí por él también». Don Beto lo miró. Con esos ojos, los ojos de un hombre que carga 20 años de algo que no se suelta fácil. No dijo nada por un momento. Luego le puso la mano en el hombro y le dijo: «Cuídate, muchacho, y cuida a los tuyos». Miguel asintió. Se dio la vuelta y se fue. Don Beto cerró la puerta. Fue a la cocina, donde Doña Petra estaba. Se sentó. Y Doña Petra, sin preguntar nada, le sirvió otro café. El café de la tarde, el de siempre, el que lleva 44 años siendo lo mismo. Whitmore volvió a Vancouver 3 semanas después, pero antes de irse fue a ver a Don Beto, solo, sin su equipo, sin su portapapeles, con algo que llevaba en la mano, una hoja de papel doblada. Se la dio a Don Beto. Don Beto la abrió. Era un documento oficial de Northern Rock, nombramiento de consultor senior de operaciones, con el nombre de Roberto Garza Medina, con sueldo de ingeniero de primer nivel, con beneficios completos, con acceso a todos los proyectos de la empresa en México. Don Beto lo leyó, lo dobló, lo guardó en el bolsillo de la camisa. Miró a Whitmore y le hizo una pregunta, una sola, con esa calma. ¿Y los otros veteranos? Whitmore no entendió al principio. Los que sacó usted de la mina junto conmigo. También están en ese papel. Whitmore tardó. No lo había pensado, y esa tardanza le dijo a Don Beto todo lo que necesitaba saber. Don Beto le devolvió el papel, con respeto, sin rabia. Cuando estén todos en ese papel, lo firmo, no antes. Whitmore tomó el papel, lo miró, asintió. Y 2 días después, volvió con un nuevo documento, con los nombres de todos los veteranos. Don Beto lo leyó, nombre por nombre, asintió. Y lo firmó. Con esa firma, la misma que había puesto en 44 años de bitácoras de turno, la que don Heriberto le había visto firmar por primera vez, la que Heriberto habría reconocido. El sector 7 de la mina Tres Hermanos está operando de nuevo, con los veteranos, con los jóvenes, con los ingenieros de Northern Rock que ahora bajan con los mineros mexicanos. No a enseñarles, a aprender de ellos. A aprender el idioma de esa mina, a aprender que los mapas no siempre saben lo que saben los hombres.
Don Beto baja todos los martes y jueves, con su casco, con la calcomanía de la Virgen que su hijo le puso hace 22 años, con esas manos, con el idioma que don Heriberto le enseñó. Y cada vez que pasa por el sector 7, se detiene un momento, solo un momento, con la lámpara encendida, en silencio, escuchando, como siempre, como le enseñaron, y le dice algo a Heriberto que nadie escucha, que solo él y la mina y Heriberto saben. Y sigue, porque el trabajo no para, porque México no para, porque así son las cosas aquí. Se carga lo que hay que cargar, se baja a donde hay que bajar, se sale cuando se puede salir. Y cuando no se puede salir solo, está don Beto, que sabe el camino, que siempre ha sabido el camino, que lo aprendió de la única manera en que se aprende de verdad, con las manos, con los años, con el dolor que se convierte en conocimiento, y con Heriberto en el pecho, siempre con Heriberto en el pecho. Hay una última cosa, la calcomanía de la Virgen de Guadalupe en el casco de don Beto, la que Heriberto le puso hace 22 años. El día antes de su primer turno, Heriberto tenía 23 años. Don Beto tenía 41. Heriberto llegó a la casa con el casco nuevo que le habían dado en la mina. Lo tenía en las manos y le dijo a su padre: «Pa, voy a empezar mañana». Don Beto lo miró, asintió. Heriberto sacó de la bolsa una calcomanía de la Virgen de Guadalupe que había comprado en el mercado. Se la puso al casco de don Beto, no al suyo, al de su padre. Don Beto le preguntó por qué al suyo y no al de él. Heriberto sonrió, con esa risa que llegaba antes que él. Le dijo: «Para que te cuide a ti, pa, para que la que te cuide a ti sepa que me mandas tú, y así la obedece más». Don Beto no dijo nada. Le revolvió el pelo, como hacia su padre con él, como se hace en esas familias. Al día siguiente Heriberto bajó por primera vez, con su padre, con su casco, con la Virgen propia que se compró ese mismo día en el mercado, para los dos, una para cada uno. Esa calcomanía en el casco de don Beto lleva 22 años. Ha estado en cada turno, en cada descenso, en los días buenos, en los días malos, en el día que Heriberto no volvió, en los 20 años que siguieron, en las 38 horas del rescate de los 23. Esa calcomanía que Whitmore vio sin ver, que estaba en el casco del riesgo operacional, del hombre mayor sin actualización técnica, del que no tenía certificación internacional. Esa calcomanía pequeña y desgastada que llevaba 22 años diciéndole a la Virgen que don Beto venía de parte de Heriberto, para que lo cuidara más. Eso es México. Un país donde los hijos les ponen la Virgen en el casco a sus padres para que los cuide mejor. Un país donde los padres siguen bajando a la mina 20 años después de perder a su hijo ahí, para que si alguien más se pierde, ellos sepan el camino, para que lo que le pasó a Heriberto no le pase a nadie más. Eso no se certifica, eso no se aprende en Vancouver, eso solo lo tiene México, y lo va a seguir teniendo. Mientras haya hombres como don Beto, como don Heriberto, como cada mexicano que baja a donde nadie quiere bajar, y sale con los suyos, o no sale, pero vuelve al día siguiente, siempre vuelve, porque así le enseñaron, porque así son, porque México no para, nunca ha parado, nunca va a parar.